Buenos días, profesor. En esta ocasión hablaremos de la estructura externa e interna del cerebro. Sabemos que el cerebro humano es la más compleja de todas las estructuras vivas, pues procesa la información sensorial a la vez, coordina y mantiene las funciones vitales del organismo. Hasta 1 billón de células nerviosas, o sea, hablando de las neuronas, trabajan unidas a través del impulso eléctrico para coordinar las actividades físicas y los procesos mentales que distinguen al ser humano de otras especies. Es una masa gelatinosa que procesa aproximadamente 14 kilogramos dependiendo del peso corporal o sexo de cada persona. No obstante, no hay conexión entre el peso del cerebro de un individuo o su inteligencia. Junto a la médula espinal, el cerebro humano es parte del sistema nervioso central. El cráneo y 3 membranas llamadas meninges con el líquido cefalorraquídeo permiten al cerebro mantenerse protegido de golpes en los 4 lóbulos. Tenemos el primer lóbulo, que es el lóbulo frontal, que está ubicado detrás de la frente. Este se encarga de la parte del pensamiento complejo y la imaginación, de la planificación y el comportamiento. Tenemos el lóbulo parietal. El lóbulo parietal está localizado en la parte trasera superior del lóbulo frontal, donde alberga la corteza sensitiva, donde procesan los mensajes relacionados con el tacto, el gusto, la temperatura, y de la corteza motora que controla el movimiento. Tenemos el lóbulo temporal, que es toda esta parte que está situado detrás del sien, donde alberga la corteza auditiva y se encarga de la comprensión del lenguaje, y asimismo intervienen con la memoria y las emociones. Y el último, que es el lóbulo occipital. El lóbulo occipital está en la parte posterior de la cabeza y controla la corteza visual que procesa lo que vemos. Seguimos conversando sobre el cerebro. Entonces, el cerebro tiene 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo. También tiene las cisuras. ¿Dónde se encuentran las cisuras? Cada surco se localiza en una parte diferente del hemisferio del cerebro, es decir, lo podemos encontrar en el área lateral, central o posterior, y también en la superficie de los lóbulos. ¿Para qué sirven las cisuras del cerebro? Estos surcos son varios y nombran de acuerdo a la división que crean el cerebro, siendo la siguiente manera la distribución. Tenemos la primera cisura, que es la cisura de Silvio, que viene a ser toda esta parte. La cisura de Silvio genera un surco entre el lóbulo temporal y el parietal y frontal. Tenemos la cisura de Calcarina, que divide el lóbulo occipital en dos partes. Entonces tenemos este es el lóbulo de Calcarina. Tenemos uno de las cisuras más importantes, que es la cisura de Rolando, donde crea un espacio entre el lóbulo frontal y el lóbulo parietal. Y tenemos la última, la cisura parieto-occipital, que separa el lóbulo occipital y parietal, que viene a ser toda esta cisura. Ahora hablaremos sobre los planos del corte del cerebro. Tenemos 3 cortes. Tenemos el primer corte, que es el corte sagital, que es por en medio, donde se dividen los 2 hemisferios, el derecho y el izquierdo. Tenemos también el corte frontal, donde se divide uno de los hemisferios, siendo el derecho o el izquierdo. Y el corte transversal, que divide uno de los hemisferios por la mitad horizontalmente. Hablaremos de la estructura interna del cerebro. Tenemos el tálamo, que es la parte amarilla central, que es la estación repetidora de la información. Tenemos las glándulas o pituitaria o hipófisis, que son esta parte negrita de acá. Tenemos el hipotálamo, que este viene a ser el control de procesos físicos automáticos. Tenemos el lóbulo frontal, que ya lo conocemos, por dentro. Tenemos la circunvalación de la cingulada, que viene a ser toda esta parte de acá. Esto es donde interviene en el comportamiento de la supervivencia. Tenemos el cuerpo calloso, que viene a ser toda esta parte de acá. El cuerpo calloso. Tenemos el fornix, que viene a ser como que la capita del tálamo. Tenemos el hipocampo, que viene a ser obviamente toda esta parte de acá. El cerebelo, la parte blanca, y el tallo cerebral. Tenemos el cerebelo. El cerebelo es la estructura del tamaño de una nuez, donde está situada en la base del cráneo, bajo el lóbulo occipital, que coordina las funciones como el equilibrio, el movimiento, la coordinación y la adquisición del lenguaje. Tenemos también el tálamo. El tálamo es donde recibe la información del cuerpo y los diversos órganos sensoriales, lo cual filtra antes de enviarla a la corteza para evitar una sobrecarga al cerebro.
También decimos que la corteza envía información del tálamo para que transmita a través del cerebro y la médula espinal, que también se le conoce como puerta de conciencia o puerta de la corteza cerebral. Tenemos también el hipotálamo. El hipotálamo es de las glándulas donde se controla las funciones vitales del organismo, como el ciclo del sueño o la sede de la temperatura corporal o las sensaciones del dolor, junto a las glándulas pituitarias, que es el vínculo entre los sistemas de las hormonas y los nervios. Tenemos el hipocampo, que vendría a ser toda esta parte de acá, transversal. Ya, el hipocampo es la área ubicada al interior del lóbulo temporal. Es una parte importante ya que ahí es donde se alberga la memoria y el aprendizaje. Tenemos el tronco encefálico, donde se ubica en la base del cerebro humano y se conecta con la médula espinal. Está compuesta por tres áreas. El mesencéfalo, también tenemos que es la protuberancia y el bulbo raquídeo. El bulbo raquídeo que permite que el cerebro se comunique con el resto del sistema nervioso central. También el bulbo raquídeo controla actos o reflejos, donde funciones como el cuerpo realiza automáticamente, como la respiración o la frecuencia cardíaca o la presión arterial, que es la deglucación y la digestión y el parpadeo.